Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo, soy Lopero, tu anfitrión, y te doy la bienvenida a este episodio número 10, que es un episodio de lujo. Tengo conmigo a dos caminantes de la cuerda floja profesionales, así que quiero presentarlos, dejar que ellos se presenten y nos cuenten un poquito de ellos. Con ustedes... Bueno, hola a todos, somos Pedro y Mago. Estamos desde aquí, desde Luanda, Angola, esto es en África. Llegamos hace una semana aproximadamente y bueno, listo para nuevos retos, para seguir caminando en esa cuerda que nos las trajimos desde Houston, pero aquí seguiremos caminando sobre esa misma cuerda y buscando la guianza de Dios para hacerlo de una forma correcta. Pues gracias por regalar. Perdona, Magola, comenta. Llegamos con nuestros 3 hijos, Santiago que tiene 9 años, Valentina que tiene 6 y Esteban que tiene 4. Y bueno, en el proceso de adaptación, de transición a esta nueva tierra y a este nuevo tiempo y en etapas diferentes, pero bueno, gracias a Dios estamos muy bien. Pues en realidad aprecio que me regalen estos minutos, sé que hay un cambio horario considerable, así que muchas gracias por invertir en cada uno de los papás que nos escuchan. Tenemos papás, mamás, abuelos, maestros, así que atesoramos mucho estos minutos que nos regalan. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de hilos del alma y esas conexiones que tenemos como papás e hijos, así que pues nosotros los hemos visto en su caminar como padres y ustedes son una familia muy ejemplar y por eso quise yo robar un poquito de sus neuronas y aprender un poquito de su corazón. Y la primera pregunta es, en el contexto que hemos estado hablando, para ustedes, ¿qué ha sido lo más fácil en la creación de hilos del alma? ¿O qué han visto ustedes que ha tenido una relevancia y quisieran resaltar para motivar a los papás que sean intencionales construyendo esos hilos del alma? Yo creo, pastor, que una vez escuché a alguien decir que en este caso era de matrimonios, decía: lo peor que le puede pasar a un matrimonio es creer que todo lo tiene listo y que ya están bien. Y yo creo que como padres es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar es creer que ya estamos listos y estamos bien. Y entendemos que esa cuerda siempre va a estar floja y si nos descuidamos, nos caemos. Para responder su pregunta, es que ¿qué ha sido lo fácil? Yo creo que esa pregunta permanentemente nos las hemos tenido que hacer en este proceso, porque lo que es más fácil es lo que es más fácil para mí como papá. Es decir, si yo quiero crear vínculos, hilos del alma con mis hijos en el deporte, para mí va a ser fácil, porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Claro. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si a mi hijo no le gusta ese deporte que a mí me gusta? Entonces yo me atrevería a decir que en este tiempo lo más fácil siempre ha sido lo que a mí me gusta hacer. Y llevándolo al ejemplo, llegamos a un territorio nuevo donde todo es nuevo. La pregunta es, ¿qué me va a gustar hacer aquí? Y quizás eso me va a llevar a cuestionarme, esto va a ser lo fácil para mí de generar hilos del alma con mis hijos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente a ellos les gusta hacer? La otra cosa que es más fácil cuando ellos están pequeños. Porque en el caso de los bebés, esos hilos se desarrollan mientras estamos cuidándolos, mientras los estamos atendiendo. En el caso de las mamás, mientras estamos amamantando o alimentándolos. Pero a medida que van creciendo, pues ya la cosa cambia. Entonces, a los que tienen hijos pequeños, aprovechar, porque es mucho más fácil, las actividades son más sencillas, va a ser incluso tal vez menos tiempo en cada actividad, entre comillas, pero es más fácil encontrar algo que nos guste a ambos, tanto a nosotros como papás como a ellos también. Qué importante ese punto, Mago. Yo creo, a mí me gusta decir de la vida espiritual.
que mientras menos carne tengamos, más espíritu, más sensibles, más oímos la voz de Dios. Mientras vamos creciendo, nuestro espíritu está apagado o más influenciado por nuestra vieja naturaleza y por todo nuestro entorno. Entonces, creo que en la paternidad es igual. Mientras menos carne hay, ellos más abrazan nuestra influencia, más quieren hacer cosas con nosotros. Mientras van creciendo, eso se va apagando en la medida que ellos quieren independizarse. Entonces, cuéntenos un poquito, y la verdad es que si en medio de la conversación ustedes tienen algún ejemplo, alguna memoria, siéntanse en libertad de compartirlo, pero hablemos del otro lado de la moneda. Lo fácil es la construcción de hilos del alma, pero ¿dónde se encuentra un posible desafío? ¿Qué hace difícil la creación de hilos del alma? ¿Ustedes tienen a Valentina, Esteban, Santiago? ¿Hay alguna diferencia en género, en edad? ¿Qué creen ustedes que podría ser difícil a un papá la creación de un hilo del alma? Okay. Bueno, igual como sabemos que cada uno es diferente, a pesar de que ellos están creciendo en el mismo entorno, tratamos de aplicar como estrategias similares, pero nos hemos dado cuenta, así como usted lo mencionaba en otros podcasts, que no funciona igual, es porque cada uno es diferente. Entonces, lo más difícil ha sido, sobre todo en el caso de nosotros que tenemos hijos en etapas diferentes, con intereses diferentes, como poder crear esos hilos con que les gusten a todos o que nos podamos integrar todos. Eso ha sido un reto. También en el tema de la diferencia del género, porque los intereses de las niñas o de Valentina en particular no son los mismos que los intereses de los niños, y muchas veces, como aquí tenemos 2 niños, muchas veces a ella le toca ceder ante sus intereses y unirse a los intereses de sus hermanos para que podamos hacer algo todos juntos y construir un hilo todos juntos. Y bueno, complementando lo que mi esposa dice, yo siento que al tener los 3 hijos, uno de los retos o algo que veo bien difícil, ajustado a lo que ella dice, es precisamente encontrar esos espacios en los que puede uno tener esa relación, conexión con un hijo uno a uno, ¿verdad? Y si esto lo mezclamos a todas las responsabilidades del día a día, del trabajo, no es tan fácil encontrar ese momento que ellos buscan. Uno como padre normalmente, y quienes conocemos de la palabra, le recordamos a los hijos permanentemente: hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para ver televisión. Y nos agarramos de ese versículo para buscar que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Pero yo creo que tratando de pensar cómo pensaría un niño, ellos también podrían decir: papá, hay un tiempo para mí. Y eso lo digo porque los niños a veces nos dan esas alarmas, y nos pasa con nuestros hijos, de que a veces nos dicen: papá, quiero leer. Esteban, nuestro hijo menor, coge un libro y se acerca y dice: papá, quiero leer este libro. Si uno está ocupado, le dice: ok, hijo, en la noche lo leemos. En la noche estamos cansados, se nos olvidó, o él no quiere ya en ese momento. Entonces, por eso digo que si el niño pudiera hablar, si el adolescente pudiera hablar, ellos nos dirían, cuando nos dicen podemos hacer algo, ellos nos podrían decir: ojo, que hay un tiempo para todo, y es probable que cuando nosotros queramos ya es muy tarde para ello. Entonces, para mí un reto es saber no solo encontrar, sino aprovechar cada señal que hay para poder encontrar ese tiempo con ellos. Y mezclado con esto, yo creo que no hay un padre ahorita, y más en el tiempo de pandemia y después de pandemia, lo que hoy llamamos la nueva normalidad. Sentimos que la tecnología nos ha traído un ritmo de vida, nos ha marcado un ritmo de vida diferente, donde sentimos que todo marcha tan rápido, tanto que el primer mes del 2022 ya se va a terminar, por ponerlo como ejemplo. Pero dentro de este afán que todos llevamos, hay algo que personalmente a mí me he sentido cuestionar, y lo quiero compartir con ustedes. Y es un versículo que está en la palabra de Dios. Está en Efesios 6, 4, y dice: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino
críenlo en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y esto para mí fue en todo este proceso, como hablamos al principio, de mudanza para acá, para África. Fueron, digamos, 3 meses antes de mudarnos, donde hubo tanta actividad en la casa, empacando todo, cambiando colegios de los niños, ellos recibiendo cada uno como 5 vacunas. Fue un tiempo de mucha actividad física, emocional, espiritual, como lo quiera llamar, en 3 meses. Pero dentro de este afán comenzamos a ver que nuestros hijos se estaban comportando un poco diferente, más callados, más tranquilos, menos participativos. Y para mí fue en ese momento donde vino ese boom de parte del Señor. ¿Por qué un boom? Porque uno siempre ve, o yo siempre veía este versículo cuando en algunas versiones dice enojar, y en otras versiones dicen irritar. Uno normalmente tiende a pensar que es que van a hacer pataletas, que van a gritar, que se van a enojar, que van a llorar. Pero yo lo que estaba viendo en mi hijo, de nuestros hijos, no era ninguno de estos patrones. Era un patrón de silencio y cambio de actitud. Y para mí fue, con lo que estás haciendo, o con lo que están haciendo enojar, irritar a sus hijos. Hablamos con Mago y fue solo una noche, después de un domingo, nosotros nos sentamos y le preguntamos qué sienten, cómo están, por qué se sienten así. Y ellos comenzaron a explicar, y era que por todo esto que nosotros estábamos viviendo, ellos quizás se sentían que ellos no estaban siendo tenidos en cuenta. Y le preguntamos, ¿tú qué quieres saber? Cuéntanos. Y ellos comenzaron a decir, ¿cómo es el colegio para el que vamos? ¿Cómo es la casa por la que vamos? ¿Cuál es el avión? ¿Cómo es el avión en el que vamos? Entonces, ¿por qué traigo esto aquí? Porque de la forma que los niños ven el mundo no es la misma forma que la vemos nosotros. Y si nosotros nos quedamos en nuestro mundo, vamos a perder el tiempo. Y eso lo digo porque esa es la parte difícil, que nosotros como adultos podemos estar viviendo en un mundo y olvidarnos que ellos su mente está en otra cosa, y se va a pasar el tiempo y vamos a perder esas oportunidades de crear esos hilos del alma con ellos. Y siento que esa es la parte difícil de todo esto. No dejar que el tiempo pase sin crear esos hilos emocionales con ellos. Porque como me dice el versículo con el que comencé, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de cada edad de nuestros hijos es importante. Ya cuando pasó, ya pasó. Lo que podíamos hacer cuando tenían 3 años, ese tiempo ya pasó. Qué poderoso. Eso es una realidad muy cierta, ¿verdad? Como quisiéramos que existiera el DeLorean y poder viajar de regreso a reparar, pero no se puede, el tiempo no vuelve atrás. Así que, ¿qué tal si nos comparten ustedes? Porque lo que compartí en el podcast es que cuando hay un cambio, ya sea en el desarrollo o algo en la vida de los niños, es cuando sucede esos cortes del hilo del alma. Entonces, ¿por qué no nos comparten en algún momento donde ustedes identifican que se cortó un hilo? Ustedes lo detectaron y qué hicieron al respecto o a raíz de eso. Bueno, con el que más, tal vez más ejemplos tenemos es con Santi, porque es el que va más adelante, ¿verdad? Ha pasado más etapas. Pero en mi caso particular, una de las formas como yo me conectaba con él era cuidándolo, limpiándole las orejas, cortándole las uñas, y ahí hablábamos y peinándolo y eso. Y ya eso no es tan así. Ya hace un tiempo hasta lo encontré a él mismo cortándose las uñas y yo sentí como, ay, ya no me necesitan para eso, ahora se come las uñas. Ya definitivamente no es una forma como nos podemos conectar, pero ya nos conectamos de una manera diferente, hablando o teniendo los oídos bien abiertos para escuchar cuando él quiere hablar. No siempre quiere hablar, pero cuando él quiere hablar, ahí estar dispuestos a escuchar y como tratar también de apaciguar los otros dos, pidiéndoles que respeten el tiempo de hablar de él.
En el caso con Santi, con Esteban y con Valentina, bueno, también ellos ya juegan más aparte entre los dos, como están en etapas más cercanas, en edades más cercanas, pues se acompañan, ellos dos juegan juntos y todo eso. Ya no es como que incluyen tanto a mamá en eso, pero nos conectamos de otra manera. Entonces ya nos conectamos, por ejemplo, leyéndoles, es como más nos estamos conectando ahorita, o son los hilos que más tenemos, los tiempos de lectura, o si tienen algunas preguntas, o también cuando quieren contar acerca de sus amigos o de la experiencia de la escuela, también de esa manera. Ahora que yo escuchaba a mi esposa cuando ella decía que ahora en este tiempo una de las formas que más nos conectamos es leyendo, ahí viene como un tip, si es por necesidad, por proceso. Llegamos aquí, tenemos un internet ahorita que es el que provee la compañía, pero no tenemos, hace una semana y 3 días que llegamos, no tenemos televisor. Ni internet para los demás, para las cosas de la casa, ni iPad y todo. Y una vez escuché una frase que ya la comienzo a ver, y es el aislarnos de tanta tecnología o el traernos Dios a esta nueva forma de vivir nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que vamos a comenzar a encontrar esas nuevas formas de conectarnos con nuestros hijos sin la ayuda de tanta tecnología que en realidad no nos acerca más, sino que nos retira más, ¿verdad? Y para responder su pregunta, pastor, de cómo se percibe el tema del rompimiento de un hilo del alma, ¿verdad? Como dice Mago, con quien tenemos más experiencia con un rompimiento es con Santiago, porque va más adelante. Él tiene 9 años, y algo que yo comencé, digamos, como comenté al principio, él, cuando yo estaba pequeño, se levantaba y hacía los devocionales conmigo de 2 años. Ya cuando tenía 5, 6, 7 años, nos levantábamos los fines de semana, él con su cuaderno, y tomaba nota y hablábamos y reflexionábamos sobre la palabra de Dios. Pero algo pasó entre los 8 y 9, que ya esa emoción que él tenía ya no está. Esa pregunta que decía, papá, ¿nos vamos a levantar mañana?, ya no está. Por eso creo que, digamos, si alguien me diría, ese hilo se rompió, yo diría, no, ese hilo ahí está. Pero yo como padre tengo el reto de tratar de buscar de cómo reutilizarme, cómo me reinvento para sacar lo mejor de ese hilo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Aunque ya no está la emoción de él por levantarse a hacer un devocional, sí quedó, digamos, el hábito, ese hilo, donde él se levanta a querer hacer algo con su papá. Ahora le gusta la bicicleta, y lo que hacemos es que el fin de semana nos levantábamos cuando podíamos, salíamos a dar un paseo en bicicleta el domingo temprano, y en medio del camino sacábamos la palabra y comenzábamos a hacer nuestro devocional. Entonces siento eso, que no es en realidad que se rompa por un total. Yo creo que el reto es decir, de lo que queda de ese hilo, yo cómo lo vuelvo a revivir, buscando la guianza de Dios para encontrar nuevas formas de ser intencional con nuestros hijos. Qué especial, qué especial. Bueno, y lo más importante es eso, estar en la búsqueda de conexiones con nuestros hijos. Voy a hacer énfasis nuevamente. El propósito de toda esta teoría de hilos del alma es que en la medida que nosotros tenemos hilos de corazón a corazón, mantenemos influencia con ellos. Ellos van a seguir la influencia de aquellos que construyen hilos del alma con ellos. Por eso también que llega una etapa donde los amigos son tan importantes. Son los hilos del alma que tienen con mayor intensidad y son a los que escuchan y siguen más. Y en este momento yo quisiera que abrieran su corazón. ¿Y qué sería el mensaje que ustedes quisieran dar? Tenemos familias de distinta naturaleza que nos oyen, ¿verdad? Tenemos padres que están juntos, papá, mamá. Tenemos familias donde solo está mamá o solo papá o los abuelos. ¿Qué sería el mensaje que ustedes dan a sus corazones para instarlos y motivarlos a la creación de estos hilos del alma? Bueno, yo en realidad, si en algo quisiera motivar un poquito, sé que aquí no solo están padres, sino también abuelos, quizás madres,
que están levantando a sus hijos solos. Algo que yo pensaba y cuando reflexionaba sobre que esos hilos ahí quedan para ser reutilizados en algún momento, me llegaba a mí pensar cuando uno utilizaba una expresión, esos amigos que uno tenía en el colegio, donde uno hizo su primaria, uno normalmente dice, esos son mis amigos del alma. O normalmente cuando uno se acuerda de sus tíos, de sus abuelos, uno siente un amor del alma. Cuando ya nosotros estamos adultos, no quiere decir, uno de mis grandes amigos del alma lo conocí en una etapa adulta, pero no quiere decir, lo normal es que quienes son del alma son los de mucho antes, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Hoy fui a llevar a los hijos a la ruta escolar y tuve que montarme en una ruta escolar hasta llevarlo al colegio y regresarme, yo solo en la ruta escolar. Pude ver cómo cada niño iba totalmente aislado, incluyendo mis hijos. ¿A qué es lo que voy? Unos con audífonos, unos con libros, unos solos y callados. Pero el reto que tenemos todos es entender que no es solo en casa, es lo que los niños también están viviendo hoy en día en una normalidad. Ellos están distanciados, no solo socialmente, aunque estén pegados. Mis hijos iban al lado de otra persona, pero aunque vayan al lado de otra persona, parece que viene una regla que está rigiendo este mundo que dice 0 hilos del alma de conexión. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la lucha que hay en este tema. Y no solo pasa afuera, sino adentro. Hay muchas cosas que no podemos hacer afuera, pero nuestro reto como padres, como abuelos, como tíos, como familiares, es que así como nosotros hoy en día recordamos, esa era mi abuela del alma, que nosotros podamos criar y levantar a nuestros hijos con fe, que ellos puedan decir, esos son mis hermanos del alma, esa fue la casa donde estaban mis papás del alma, donde llegábamos y nos encontrábamos con la familia, con los primos, buscar esos momentos que generen esas conexiones y esos hilos del alma. Y para mí esto tiene un reto bien grande con el versículo que decía al principio, donde decía, padres, no irriten a sus hijos, pero al mismo tiempo queremos hacer conexiones con ellos. Ellos quieren una cosa diferente a la que nosotros queremos. Y aparte de eso, la palabra también nos dice, disciplina a tus hijos. Y cuando uno se va y dice, Señor, ¿cómo los disciplino? Te dice, muéstrale el camino, instrúyale, háblales, corrígelos. Entonces uno dice, pero ¿cómo hago? Porque si hago esto, los voy a irritar. Lo que quiero decir con esto no es alarmar a nadie. Es decir, hay que reconocer que es un reto. Pero hay una verdad que está en la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos conduce a toda verdad. Y por eso en este proceso no lo podemos hacer solo. Es invitar al Espíritu Santo de Dios, que va a hacer esa alarma en nuestro corazón, que nos va a decir cuándo son los momentos de hablar, los momentos de callar nosotros, cuándo va a ser los momentos de corregir, cuándo va a ser el momento de mostrar el camino, cuándo va a ser el momento de disciplinar. Porque a veces podemos pensar que por crear hilos de amor con nuestros hijos nos queremos convertir en los mejores amigos de nuestros hijos. Y no fuimos llamados a ser mejor amigos de nuestros hijos. Fuimos llamados a ser padres de nuestros hijos. Y la palabra es clara cuál es el rol de nosotros como padres. Y no podríamos ser padre si no buscamos el manual que nos dice cómo ser padres para ser exitosos en este camino de hacer los hilos para nuestros hijos, hilos de la. Y bueno, y la otra cosa que me gustaría añadir, ya como en la cereza del helado, que Pedro tocó un punto bien importante y usted también lo había tocado antes, y era de que el Espíritu Santo es quien conoce el diseño de cada uno, que no hay reglas, nada debe ser rígido. Entonces a nosotros como padres y personalmente esto es, como dice Pedro, un reto. Esto es un reto para mí porque yo tiendo a ser de mucha estructura, un poco rígida, y el ser mamá me ha forzado a ser más flexible,
a que no necesariamente a ellos les va a gustar lo que a mí me gusta. Yo he tratado de conectarme con ellos viendo documentales. Ellos odian los documentales, les aman los animales y entonces quiero ponerle documentales de animales. No quieren nada documentales. Pero entonces, ok, vamos a ver algo que a ustedes les gusta, pero vamos a analizar lo que estamos viendo. Vamos a sacar lo bueno, ustedes me van a decir lo bueno de lo que están viendo y también van a analizar qué es lo malo, lo que no deben repetir que están haciendo los personajes. Entonces, el ser flexibles para poder conectarnos con ellos, entendiendo que son personas diferentes a nosotros, que no van a tener los mismos gustos. Y la otra cosa también, bueno, de que es importante la conexión uno a uno, pero Pedro lo mencionaba ahorita, de poder construir hilos del alma también entre todos, para que ellos puedan conectar esas dos cosas también, o sea, que puedan conectarse como hermanos y aprender, porque algo muy malo que estamos viendo de distanciamiento social es que solo las personas están creciendo con sus propios intereses nada más. Es porque no tienen que lidiar con los intereses de los demás, entonces no tienen que conciliar. No tengo que tolerar, no tengo que respetar el gusto del otro, no, porque soy yo solo y ya. Entonces, si tenemos a nuestros hijos así, de repente ellos van a la escuela o están con sus hermanitos o con sus primitos y están acostumbrados a estar aislados, se van a frustrar porque el otro va a querer el mismo juguete, no van a saber cómo negociar. Entonces, la verdad que eso pues no es sano, no estamos criando personas saludables ni enseñándolos a formar relaciones saludables. Entonces, también el que construyan hilos del alma en familiares y con los amigos y todo lo demás. Pastor, y con algo relacionado a lo que mi esposa decía, yo una vez escuché de un pastor que de pronto ustedes lo conocen y le dicen Lopero. Él una vez me dijo una frase que a mí me quedó marcada en mi corazón y usted, Lopero, decía que en este proceso de criar a los hijos debemos de pensar que cuando ellos salgan de casa, en algún momento van a volver a querer regresar a casa. Y cuando pensaba en esto era, en realidad, nuestro reto como padres crear esos hilos tan fuertes con ellos, que cuando ellos se casen, se vayan de casa, tengan sus hijos, tengan sus nietos. Y nosotros, por haber creado también esos hilos familiares, yo le decía a mi esposa, qué bonito sería. Hoy en día nosotros decimos, vamos a ver una película y todos ellos dejan lo que van a hacer porque ya como familia, ese es un hilo que tenemos, que nos gusta ver películas juntos. Nosotros, y ahí viene el tema de conciliar. De conciliar. ¿Cuál es la película? Una hora de discusión. O también decimos, por lo menos, vamos a comer sushi. Esta noche todos se ponen de acuerdo y es un momento. Yo decía, qué bonito sería, mi amor, que nosotros estemos viejitos ya y que nosotros podamos llamar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero llamamos a nuestros hijos y les decimos, vamos a reunirnos hoy en casa a ver una película y sentir que los hilos son tan fuertes que ellos van a decir, alistémonos que nos vamos. O que nosotros digamos, mi amor, llamemos a nuestros hijos para que vengan con sus hijos a nuestra casa a celebrar Navidad y que todo sea así tan rápido. Y mire que la palabra de Dios dice que Él nos ala a nosotros con hilos de amor. Entonces, viendo eso, decía, bueno, en realidad si yo aplico eso a nosotros es sentir que con los hilos que nosotros armemos ahora son con los mismos hilos, con esos hilos de amor que nosotros los vamos a traer y a envolver para que siempre estén cerca de nosotros. Amén, así es. Esa es nuestra meta como padres, que cuando ellos salgan, anhelen volver, no salgan corriendo sin querer volver a ver a los viejos o volver a la casa de los viejos, sino que haya un deseo de volver. Así que... Quería decir algo más, que bueno, desde el principio lo quería decir, valga la aclaración, que estamos testificando, estamos como compartiendo, ¿verdad?, nuestras experiencias y el conocimiento, no porque la tengamos hecha, no porque
tengamos hijos perfectos, tenemos retos como todos. Cada día, cuando decía mi esposo al principio, cuando creemos que estamos bien, agárrense, porque viene un reto nuevo. Ellos pasaron a la siguiente etapa y fue como mencionaste en el podcast, como si nos movieran las cuerdas y sentimos que nos vamos a caer. Entonces, pero lo que sí tenemos claro es que lo hacemos con mucho amor, porque queremos formar adultos de bien y saludables, no perfectos, porque el único que es perfecto es Cristo, ¿verdad? Pero sí saludables y que sepan enfrentar retos, y tomados de la mano de Dios siempre. Gracias. Pues en realidad yo agradezco todo lo que han compartido. Sé que es una gran bendición para mí y para cada padre, abuelo, para cada persona que está escuchando. Y realmente nosotros nos metimos de frente al tema, pero este tema lo desarrollamos en 4 podcasts anteriores, desde el episodio número 6. Si quieren ir a oír un poquito más, pero para ir cerrando, quiero motivarles. Los hilos del alma son aquellas actividades que hacemos que nuestros hijos disfrutan, que son relevantes, con el fin de conectarnos de corazón a corazón y poder escuchar lo que están pensando, lo que están sintiendo y poder darles nuestra influencia. Así que con esta entrevista, muchísimas gracias. Terminamos el tema de hilos del alma. El otro mes nos vamos a meter a profundidades un poquito mayores. Vamos a hablar acerca de la educación sexual en nuestra familia, un tema tan importante ahora para cada papá. Y más adelante vamos a hablar en esta primera temporada acerca de la disciplina, que también lo mencionaron, y los electrónicos en el hogar, que es un tema que nos afecta no solo a los pequeños, sino a los grandes también. Así que sigan conectados. En la descripción de este video están los enlaces para poder ver los otros podcasts, para poder estar en contacto con nosotros también. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Que Dios los siga usando y bendiciendo. Ojalá más adelante tengamos otra entrevista. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias. Un abrazo, Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.